Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues estoy muy contenta. Gracias por estar aquí. Soy la psicóloga Cali. Estamos transmitiendo en vivo para Simi Radio y para Centro Simi de Salud Emocional. Y bueno, pues es un gusto para mí estar en esta entrevista porque está con nosotros desde Argentina, no, desde Chile, ¿verdad? Desde Chile, De Chile. la escritora Susana Rocatagliata, que es pues muy conocida por muchos de nosotros por un maravilloso libro que escribió justamente para acompañar a aquellos papás cuyos hijos hayan fallecido. Es Susana Rocatagliata. Susana, un abrazo, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Cali, con todo el cariño de siempre. Aquí estoy para ustedes y para todos los que nos están escuchando. Esperamos tener un lindo programa para ustedes. Así va a ser. Y muchísimas gracias al tanatólogo Rodolfo Vargas Lazarín, quien está pues también acompañándonos el día de hoy para compartirnos sus saberes como en otros momentos y en otros programas. Como siempre, un gusto el poder compartir con ustedes. La verdad es un placer y que todo lo que en dado momento podamos realizar sea de ayuda para las personas. Así es. Pues, me gustaría, Susana, que nos compartieras un poquito de qué va tu libro. Sé que te hemos estado en varias entrevistas, pero nos quedamos siempre con esta sensación de que te queremos seguir escuchando. Entonces, cuéntanos un poquito algunas, tips para los papás que estén atravesando por estas, difícil situación de perder a un hijo y de tu libro. Adelante, te escuchamos. Gracias, Cali. Bueno, para los que no me han escuchado nunca o no saben de mí, contarles que hace 35 años falleció mi hijo Francisco, que en ese momento era el segundo de mis hijos, y tenía 5 años. Han pasado 35 años de entonces. Ha sido un camino largo, pero en el camino también soy una de las fundadoras en Chile de Renacer y he viajado muchas veces a México y la pandemia como que nos limitó el viaje después debido a que hay grupos Renacer muy bonitos formados en México y he ido en algunas ocasiones a acompañarlos en sus congresos. Así es que, bueno, a raíz de la muerte de mi hijo por una shock anafiláctico, en un hospital, se estaba haciendo un examen supuestamente de rutina y él era alérgico al medio de contraste que le pusieron y salí con un hijo maravilloso que era alegre, bonito, en un ataúd, en una caja terrible. Yo Qué tenía difícil. apenas, era muy joven, éramos muy jóvenes, estábamos iniciando nuestra familia, y el único título que tú no quieres perder nunca en la vida es el de padre y madre. Y me tocó muy temprana edad esta terrible desgracia, ¿verdad? Y aprender a caminar con eso. Entonces ahora para ponernos de lleno en materia, ya no tan personal, sino que ojalá les pueda servir a todos. Yo, Cali, como tú me escribiste, que teníamos muy poco tiempo, quise resumir algunas cosas que me parecen súper importantes de no dejar de lado en este momento, porque a veces uno se va por las ramas y habla de otras cosas. Yo quisiera como decir 3 o 4 cosas que me parecen importantes. La primera es que tenemos que pensar que en la sombra del ser humano hay una luz que nos ilumina. El duelo nos recuerda que nada es para siempre. Eso es súper importante y que el dolor al final es el precio que pagamos por amar. Perder un hijo, ¿verdad? Nos pone frente al adiós prematuro. Mi hijo era un niño, tenía el futuro por delante, yo me proyectaba en él. Se mueren con un hijo, se mueren los sueños, el futuro, el mañana. El que ese hijo va a hacer lo que yo a lo mejor no pude hacer en esta vida. Entonces, al morir este hijo, se muere tu sentido de vida, se muere el mañana, ¿verdad? Se muere el futuro y se muere el, digamos, ¿para qué estoy yo aquí? O sea, yo me quiero ir con ese hijo. El primer tiempo es súper difícil porque hay rabia, hay culpa, ¿verdad? Y culpa
por nuestra negligencia, de cualquier tipo sea, el por qué lo llevé, por qué no lo llevé, el si hubiera, ¿verdad? Hay culpa porque nos sentimos culpables, por ejemplo, de no estar tristes, nos sentimos culpables de no vestirnos de negro, nos sentimos culpables de cualquier gratificación porque ese hijo que ya no está no va a poder disfrutar de ninguna experiencia placentera. Entonces nos empiezan a pasar muchas cosas, ¿cierto? ¿Y cuál es la manera que podemos nosotros enfrentar y empezar a caminar en el dolor? La primera es ponerle palabras a lo que sentimos y los pensamientos. Uno dice, ¿cómo con palabras? Con palabras se han ganado incluso grandes batallas. Si uno se recuerda de Churchill, por ejemplo, sus grandes discursos antes de iniciar la guerra, entonces las palabras tienen mucha fuerza, la compañía del otro, el pedir ayuda, yo creo que eso es muy importante, hay que recalcarlo siempre y seguramente el tanatólogo que nos acompaña tan amorosamente lo va a poder decir mejor que yo, pero como experiencia personal de vida en que estos tantos años dedicada a papás en duelo, apoyarlos y ayudarlos, yo siempre les digo, busquen ayuda, no se queden encerrados en ustedes mismos. Yo creo que eso es lo primero, el querer salir es tratar, porque uno no sale de esto. Cali, esto es para siempre. Uno aprende a vivir y a entregar amor a otros. Eso es lo importante, es poder volcar ese amor que te quedó trunco en tu corazón, volcarlo en otras personas y seguir amando, porque así es la vida, básicamente es amor. Y lo otro es perdonarse, creo que el perdón también es muy importante porque a veces uno está enojada, muy enojada con el que se fue por haberse ido, por haberme dejado. Y eso implica un trabajo de reconciliación con el que se fue y que es el perdón. Y perdonar es amar y amar es perdonar. Yo creo que don Rodolfo que está diciendo, asintiendo con la cabeza, algo quiere decir. Sí, yo creo que es muy importante el dar la claridad como le estás expresando. El tomar el sentido de mortalidad después de la pérdida nos lleva al compromiso de aprender a vivir el aquí y el ahora. Reconocer que también es parte de la vida, obviamente sí es doloroso, pero nosotros también tenemos un compromiso personal para continuar. Yo creo que aquí lo importante de los grupos Renacer y de la experiencia que vuelcan las personas que han vivido una experiencia tan dolorosa, nos muestra cómo las personas se transforman en esos testimonios de vida para otros y el dolor se transforma en ayuda y en servicio para otros. El gran objetivo de los grupos Renacer es transformar el dolor en amor y es ahí donde hemos aprendido mucho de ustedes. Claro, lo que pasa, Rodolfo, que hay digamos, las palabras a veces cuando uno las escucha y uno en Renacer lo oye también, la gracia que tiene Renacer es que te ayuda a lidiar con tu propio dolor, al escuchar a otros. La experiencia de otras personas en ciertas fechas importantes, aniversarios, cumpleaños, fiestas, en fin, el que ellos estén más adelante, un pasito más allá que yo, me ayuda, así como me ayuda a leer qué han hecho otras personas, por ejemplo, Viktor Frankl, que es un autor que todos nosotros conocemos, ¿verdad? Que nos habla de la resiliencia, que nos habla de que lo importante no es olvidar, que eso es muy importante decirlo aquí. Yo no voy a olvidar nunca a mi hijo. Mi hijo, lo importante es que vive en mí, ¿verdad? Y que yo a través de él veo con otros ojos el mundo que me rodea. Soy más empática con otros, soy más solidaria con otros, puedo ayudar a otros, puedo servir a otros. Pero para servir a otros y ayudar a otros, tú lo sabes bien, Rodolfo, y Cali también, la primera cosa es que yo esté mejor, que yo pueda enfrentar el mundo, porque al principio yo ni siquiera podía salir a la calle. Yo dejé de ver a los amigos que tenían hijos y con los cuales me veía frecuentemente porque me producía mucho dolor. Me daba como esa cosa de verlo a ellos felices,
completos y yo ya no era la misma. Nosotros somos distintos, hemos cambiado radicalmente. Ese puesto vacío está siempre presente. Entonces es muy importante saber que cada uno tiene su propio proceso. Yo no puedo apurar a alguien y decirle, mira, ha pasado un año, porque resulta que yo tengo que encontrar la forma personal debido y dado a mis propias características personales, ¿verdad? De cómo yo he enfrentado otros dolores, de cómo he salido adelante, de si tengo otro hijo o no lo tengo. Y piensa que en la propia familia hay cambios radicales, existenciales, de forma también, porque si habían 3 hijos, el segundo pasa a ser el mayor y ese mayor tampoco sabe cómo adaptarse a ese lugar en que tienes que pensar que todos los ojos están puestos en él. Entonces todo ha cambiado la forma en que me relaciono con el otro, dentro de la propia familia. Entonces es lento, tú lo sabes, Cali, por todo lo que ayudas, ¿verdad? Usted, Rodolfo, lo sabe también, que sabe perfectamente cómo funcionamos nosotros los grupos Renacer. Entonces yo creo que el duelo tiene un tiempo distinto para cada uno, porque es como la huella digital. Yo no le puedo pedir ni siquiera a mi pareja, que es el padre de mi hijo, que lo haga como yo. Así es, No sé el si están duelo de es acuerdo. sí, Eh, totalmente, Susana, el duelo es diferente para cada uno y bueno, los tiempos son diferentes y qué importante que tocas este punto en donde el dolor está presente y dar contactar con el dolor me parece que es una buena estrategia para enfrentar los duelos, pero quiero preguntarles, ¿qué va a determinar que un duelo sea más doloroso en algunos casos? Porque, por ejemplo, veo a Susana, que ha escrito libros, que ha trascendido lo que vivió, y al mismo tiempo veo algunos papás que llevan muchos años en el proceso y que pareciera que el tiempo va como mucho más lento. Yo considero, perdón, yo considero que el duelo es el reflejo de tal y como es la persona. Si la persona es compleja, obviamente la forma en la que va a vivir su duelo va a ser complejo. El duelo siempre nos abre a muchísimo aprendizaje y muchas veces el duelo se hace más complicado por las resistencias que yo tengo. Esta situación, el duelo tiene en sus últimas etapas la etapa del aprendizaje. Si yo estoy abierto a todo lo que tengo que aprender, que la muerte es una certeza para todos, que la ausencia es un regreso al milagro de mi presencia y que yo tengo que hacerme cargo de ese milagro que me fue dado, que puedo transformar el dolor, que le puedo, como bien decía Susana, estos autores que nos hablan del sentido de la vida. Si yo a mi vida le encuentro sentido, puedo tener el sentido de continuar, porque tengo que tener claro que las pérdidas van a continuar. ¿De qué manera yo entro en esta responsabilidad de reconstruir mi sentido de vida para que sea tan poderoso que pueda enfrentar todas las pérdidas que en el ciclo vital de la existencia todos vamos a tener? Obviamente cuando tenemos una pérdida va a doler, pero yo tengo dónde regresar, yo tengo mi sentido de vida tan poderoso que me va a hacer continuar y seguir adelante transformando todo este dolor, como bien dices, Cali. Encontré una frase muy propositiva en este sentido que dice que el aprendizaje sea a través del amor, que no sea a través del sufrimiento. Y a veces esta negación que hace complejo el dolor es no estar abiertos al aprendizaje. Claro, mira, estoy de acuerdo contigo, Rodolfo, por cierto, pero yo creo que la Cali, como preguntaba, ¿qué es lo que hace o dificulta un duelo? Yo en mi experiencia, muy humildemente lo digo, porque es una experiencia de tú a tú, de ojo a ojo, de mirada, ¿verdad? De compañía, con los papás en duelo, me he dado cuenta que el suicidio de un hijo eh, alarga más el periodo de duelo y se hace a veces más complejo porque no se comprende, ¿verdad?, que un propio hijo al cual amamos por sobre todas las cosas en esta vida, se quita la vida.
Entonces hay procesos de duelo más lentos. También me ha tocado enfrentar a papás cuyo hijo único muere, y por lo tanto también es un duelo mucho, 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 muy, muy doloroso, muy largo, porque era el jardín de su vida, era su jardín, su paraíso, era todo. Y un día lo llama por teléfono a las 4 de la mañana y ese hijo ya no está, o lo atropellaron, o lo mataron, o tuvo un accidente. Entonces, son duelos más difíciles de elaborar. No, a ver, no son duelos imposibles, esto no lo estoy diciendo, sino que simplemente se alargan en el tiempo. Son duelos a los cuales uno tiene que estar más encima, más ayudando más a esas personas, los amigos, los parientes, los vecinos, quienes están a su alrededor, tienen que acompañarlo y sin juzgar su dolor. Mira, yo entiendo que uno no debe ponerse amarga por estas cosas que no, por esta terrible situación que nosotros hemos pasado como padres, ¿verdad? Pero también es difícil, hay todo un camino de aprendizaje. Primero, me tengo que conocer a mí misma. Yo realmente hasta ese momento tenía mi vida preciosa, era como que yo estaba en la cresta de la ola, en la parte de arriba, mirando siempre una puesta de sol maravillosa. Yo estaba teniendo mis hijos, me había recibido como periodista, tenía un marido que se había recibido también él, que partimos jóvenes, en fin, entonces tú te das cuenta que de repente todo eso no era cierto. O sea, ¿cómo? ¿Qué me pasó en la vida? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? Entonces hay tantas cosas que uno empieza caminando a conocerse, a conocer tus aguas más turbias, las cosas que en realidad no habías resuelto del pasado. Hay muchos dolores que yo no resolví y que se agolpan como cuando tú empiezas a destapar estas muñequitas rusas, en que abres una y te aparece otra, y son dolores que no están resueltos, porque muchas veces, y tú lo sabes, Cali, y tú, Rodolfo, de que la niñez muchas veces no es una niñez feliz. Hemos seguido navegando, ¿verdad? Pero hay veces que la niñez no ha sido como uno se lo imagina en un cuento de hadas, no es así. Te ha tocado más duro, te ha tocado salir incluso a trabajar jovencito, entonces son tantas cosas que del pasado se vuelven presentes en el duelo. Entonces lo que yo siempre digo, y lo repito de nuevo, miren, siempre es la frase que yo partí diciendo, hay una luz que nos ilumina y que nosotros tenemos que tener fe en que mañana vamos a volver a ver a esa mariposa que se posa feliz en nuestro balcón. Esa mariposa es tu hijo, es tu hija, y se va a posar ahí. Y esa mariposa te va a dar a ti la fuerza para que a pesar del dolor y a pesar de lo que nos tocó vivir, sigamos viviendo sin amargura, enfrentando la vida, el día a día. Nadie te asegura que de aquí en adelante la vida es de rosa. Esto no es un check-in que a mí me pasó esto y no me va a pasar nada más. La vida sigue su curso. Yo lo único que te puedo decir que en la mañana yo rezo y le pido a la Virgen y a Dios, ¿verdad?, que nos traiga a todos de vuelta. Es todo lo que puedo pedir. Yo no le controlo, aprendí a que no puedo controlar nada. Es la pérdida total del control, el duelo. Porque yo hasta ese momento, yo juraba, estaba convencida, ¿verdad?, como joven que era también, tan joven, cuando yo miro para atrás a esa Susana, inocente casi, porque si bien tenía casi 30 años, tenía una vida que había sido muy, muy bonita. Entonces, la vida me enseñó a golpe, te enseña a golpe. El dolor es la universidad de la vida. Y ahí tú aprendes, y aprendes a que a veces te toca bailar con la fea. Esa palabra a uno le duele, ¿verdad?, decirlo, pero la fea es ese fantasma negro, esa es la fea. La muerte, esa es la fea, la muerte. Te toca bailar con ella y mirarla de frente. ¿Por qué? Porque cuando tú eres joven, tú lo que te pasa, ¿verdad?,
Es que la muerte le pasa a otros, se mueren los mayores, los ancianos, pero no los niños. Un joven, ¿cómo se va a morir un joven? ¿O no, Rodolfo? Estoy de acuerdo en lo que comentas, pero precisamente el aprendizaje que tenemos en torno a la muerte es que la muerte le sucede a todos. Las personas piensan que solamente mueren las personas mayores o personas con enfermedad. Yo creo que una de las puertas de luz, como bien lo dices en ese sentido, es reconocer la muerte como parte de la existencia, porque hay la muerte gestacional, mueren los bebés al momento de nacer, mueren los niños, mueren los jóvenes, mueren los adultos. La gente muere. Cuando yo tengo la certeza de la muerte, puedo estar con esta información que me haga situarme en la realidad. Esa situación de fantasía que muchas veces se tiene en torno a las situaciones de la muerte es algo que nos impide ver la realidad en este sentido. El dolor es tan fuerte que viene a ser un mazo de reconstrucción. Yo me reconstruyo a través de los hechos y reconozco que es un proceso doloroso, sí, pero yo tengo que tener consciente en esta luz de la que hablas, que la luz me va a conducir a transformar la trascendencia de mi ser querido en amor, en ayuda y en servicio. Porque obviamente, como decíamos, esta situación de tener conciencia de cómo tengo que transformar el dolor, porque no solamente lo experimento yo, una persona que se queda estancada en su duelo hace que su vida sea pesarosa, exista depresión, exista dolor, pero este dolor también se contagia a otros y vemos a padres, vemos a madres y vemos a hermanos con una situación de dolor permanente. El dolor tiene un propósito de reconstruirnos, de levantarnos para poder salir adelante y darle una transformación para poder estar todos bien en este sentido y reconstruirnos. Yo creo que es esta parte espiritual tan importante que nos ayude a soltar y que esta fuerza de esta relación que yo tengo con Dios, yo empiece a transformar mi lenguaje en este sentido. No es decirle adiós a tu ser querido, es decirle adiós va. Y en algún momento nos reencontraremos. De ahí que la reflexión que yo escribí de mientras te encuentro, amaré mi vida como el mejor de los regalos. Comprenderé que no tenerte es pasajero. Mi compromiso será tener una vida abundante para poder honrar mi propia vida y también honrar la vida que tuve, el milagro de esos años que compartí a mi hijo, de lo que yo disfruté, yo lo tengo que transformar en agradecimiento y en amor incondicional. Ese amor incondicional que viene a darnos esa plenitud, esas ganas de seguir y ese sentido de vida para poder estar bien, para poder continuar, pero sí implica una profunda transformación a través del dolor. No ver al dolor como adversario, sino como maestro de existencia también. Claro, Qué mira, importante lo que están comentando. Me gustaría, no sé si puedan compartirnos, Susana, acerca de la reconstrucción de su sentido de vida, de este camino que ella inició hace ya 27 años, ¿verdad, Susana? 35. 35 años, hace 35 años. Cuéntanos un poquito cómo Francisco fue para tendría ti 40 hoy y día, 40. después Rodolfo. Mira, lo que Rodolfo dice es bien importante, pero cuando uno reza, ¿verdad? El Padre Nuestro y dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, esa palabra que tú repites de memoria cada vez que rezas y que ni siquiera le tomas el peso cuando no te ha pasado algo, tú tienes que hacerla viva en ti. Y eso es difícil, muy difícil. Yo sé que se puede y que todos podemos, porque no solamente pueden algunos que tienen más fuerza o que tienen, no sé, un poder, no. Todos podemos, pero todos podemos a nuestro tiempo. Hay quienes tienen más fe y la fe es un bastón. El que tiene fe, ¿verdad? Se ayuda, como dice Rodolfo, porque a Dios va, pero hay gente que tampoco tiene fe. Entonces, o que se enoja con Dios y pone a Dios en el banquillo de los acusados y le dice, ¿por qué tú? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me has abandonado? Pero incluso Jesucristo en la cruz dijo a su Padre, Abba Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, si Jesús
haciéndose hombre, ¿verdad? Le dice a su padre que lo ha abandonado. Yo puedo entender que nosotros, pequeños seres de este planeta llamado Tierra, tengamos rabia también y pongamos a Dios en el banquillo y le digamos, ¿por qué me has abandonado? Y no nos damos cuenta que Él nos está llevando en brazo, ¿verdad? Y que nos está haciendo caminar y que yo no veo sus huellas porque son las mías solamente, pero yo estoy respirando y logré respirar en el momento que a mí me dijeron lo que había pasado y seguir respirando porque hay un instinto, ¿verdad?, de lucha en el ser humano, esa luz que te ilumina, que tenemos todos, no es una cosa especial en alguno, pero como dice Rodolfo, tenemos que llegar a ser viva la palabra, ¿verdad?, de Dios, y es difícil, no es, o sea, es el sentido que nos da la vida de decir, no es aquí todo, no somos solo polvo, nosotros somos más que eso. Y algún día, y yo siempre lo digo, Cali, Rodolfo, lo digo con mucho cariño, en el día del encuentro, de ese abrazo eterno que espero darle a mis seres queridos que se han ido antes y a mi Francisco, a mi pequeño Peter Pan, el niño que nunca creció, ¿verdad? Darle ese abrazo eterno y decirle, hijo, por ti viví con 4 ojos, porque miré por ti y por mí. Tenía 2 corazones, uno por mí latía, el otro latía por ti. Y tú me ayudaste. Pídanle a ese hijo o hija que se fue que les dé la fuerza. Y van a ver que van a poder. Yo sé que no es fácil, pero no es imposible, porque ellos mismos te van a abrir los ojos hacia dónde tienes que dirigir tu mirada. Si tienes que ayudar a alguien que, por ejemplo, si un hijo murió de una enfermedad terminal, ayudar a otros padres que viven esa misma realidad. Ayudar, hay tantas necesidades, niños que están abandonados, vayan, abracen a esos niños, acompañen a otros ancianos, abuelos, en fin, cada uno encontrará su camino. Escriban. Yo creo que escribir también es de gran ayuda, porque a veces uno, sabe, Rodolfo, empieza a escribir con mucha rabia. Claro. Y a medida que pasa el tiempo y relees lo que escribiste hace un año, por ejemplo, te vas dando cuenta que diste un pequeño pasito, pero un gran paso para tu alma. Así es. Pues, bueno, perdón por interrumpirlos. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos están dejando para, irnos a una pequeña pausa y regresamos para seguir escuchando a Susana y al tanatólogo Rodolfo Vargas Lazarín. Nos comenta Marta Elena Gallardo Vázquez: "Mi madre falleció en enero del 2022 y mi padre en abril del 2022. En 2 meses los 2 se despidieron de este plano. Estoy profundamente triste". ¿Algo que le quieras comentar, Susana, Rodolfo? Bueno, Eh, mira, solo decirle que se fueron su techo y sus raíces, porque cuando uno pierde a los padres, pierde imagínate, todo lo que, tu formación, ¿verdad? Te la dieron tus padres. Todos los valores te los entregaron tus padres. La ética, la moral, todo, la educación, la formación. Entonces se van tus seres que han dado por ti una lucha de toda la vida. Así es que no es fácil, es un duelo súper difícil. Así es. Pues vamos a ir a un pequeño corte y vamos a ver también la imagen del libro de Susana Rocatagliata y algunos datos de Rodolfo Vargas y regresamos. No se vayan, por favor.
Ya estamos de regreso, amigos. Gracias por todos sus comentarios. Nos dice Leslie Durán Concha, mi hija de 19 años falleció hace 8 meses por decisión propia. ¿Algún comentario que le queramos hacer? Adelante, Rodolfo, y después Susana. Como bien comentan, hay duelos que son más complicados que otros y uno de ellos es el del suicidio. En estos casos, muchas de las veces es necesaria solicitar ayuda. Hay suicidólogos en este caso que pueden acompañar a a la familia para dar claridad en este sentido de cómo es que sucede un acto suicida. Yo creo que aquí es a través de la información, a través del solicitar ayuda, en la cual a través del tiempo, como bien lo han comentado, podemos tener recuperar esa paz que se pierde en este sentido, porque la muerte cambia la realidad por completo y a veces este cambio de realidad es muy doloroso. Pero cada quien en esta parte, de acuerdo a la muerte que haya sufrido, pues obviamente puede encaminar esa necesidad solicitando ayuda, porque en esta situación que vivimos del COVID se dieron muchas situaciones de muertes múltiples. Muchas personas sufrieron la pérdida de sus seres queridos, muchas de ellas requirieron el apoyo para salir adelante, pero es un proceso que lleva tiempo y la persona tendrá que estar consigo en este sentido de acompañamiento personal con muchísimo amor porque su vida cambió. En esta parte yo siempre les comento a las personas, los seres queridos se van, pero dejan toda la parte de su trascendencia. A los seres queridos que han perdido un hijo, en esta parte yo siempre les comento, hay una reflexión que escribí que se llama como mi sangre en mi cuerpo corre tu recuerdo en mí. La trascendencia que tuvieron los hijos también está plasmada en sus otros hermanos. Ahí puedes encontrar a tu hermano que perdiste, ahí puedes encontrar a tu hijo que no está. Los padres en este sentido fueron el origen de ese milagro de vida. Al momento en que ellos están unidos, al momento en que ellos se abrazan, están abrazando el origen de ese ser querido que ya no está. A veces es quitarle a la muerte todo ese poder que tiene, porque la muerte no tiene el poder que nos impida seguir amando. El vínculo de amor que tenemos con nuestros seres queridos no puede disolverse. Y es aquí donde las personas recurren a construir este amor incondicional, este amor que me dé el aliento para poder continuar y poder sanar la herida en este trayecto. Pero obviamente en este sentido es el amor el guía que nos lleva a esto, pero obviamente lleva tiempo y hay que ser muy pacientes con nosotros en cada proceso de pérdida que experimentamos en nuestro ciclo vital. Así es, mira, Susana. estoy de acuerdo con Rodolfo, absolutamente. Creo que es muy importante en caso de duelos traumáticos como el suicidio o muertes múltiples como casos de hermanos que fallecen en un accidente automovilístico y que fallece más de uno, ¿verdad? Hay que hay que buscar ayuda profesional. Yo creo que la ayuda profesional es muy importante. Hay que darse cuenta cuando como familia no somos capaces de lidiar a solas con el dolor, que necesitamos ayuda profesional. Hemos luchado mucho en Chile especialmente para que la ayuda psiquiátrica, ¿verdad?, sea parte de la salud, porque la salud mental muchas veces en nuestros países, ¿verdad?, no es considerada como una necesidad primordial. Y hoy hemos visto que sí es necesario para poder atender realmente necesidades que no están atendidas hoy día. Así es que lo que dice Rodolfo es muy importante. Necesitamos ayuda psicológica. Necesitamos además una cosa que es muy importante, que no lo hacemos frecuentemente, meditar, reflexionar. No nos damos tiempo para el silencio y muchas veces nuestros mismos amigos o parientes, cuando estamos en silencio, se preocupan mucho más. Entonces, yo no sé si se preocupan más cuando lloramos, cuando estamos en silencio, pero tienen que entender que nosotros estamos pasando por distintas fases, incluso en un mismo día o en una misma hora. Entonces, tienen que comprender que nosotros mismos estamos, incluso como familia, todos reconociéndonos una vez más.
porque no vamos a ser más los que fuimos, nunca más. Ninguno de los miembros de la familia, incluso los abuelos que perdieron un doble duelo, el duelo por el nieto y el duelo por los hijos o la hija, en este caso, la mamá del niño o el padre del niño. Los abuelos sufren mucho, a veces en silencio. Los hijos que quedan sufren mucho y muchas veces en silencio también. Entonces, aquí estamos hablando, ¿verdad? No solo de padres, estamos hablando de una familia completa en duelo. Y es muy importante lo que dice Rodolfo. Y me encantó su libro, Rodolfo, yo lo quiero. Me encantó su título, lo felicito. Mira, todo lo que nos ayude, todo lo que puedan ustedes hacer y escribir, nosotros lo valoramos tanto porque nos ayuda a caminar. Así es. Dice Erika Herrada Karim, dice, tema difícil, cómo transformar el dolor al amor. Gracias, Susana. Gracias, Rodolfo. Gracias, Cali. Te mandamos un abrazo, Erika. Gracias. Nos dice Angie Garnica, la muerte nos ayuda a contactar con la vida, aunque de una forma más difícil y dolorosa. ¿Qué hacer con esas emociones que surgen? Las emociones tienen un propósito y las emociones tienen que expresarse. Me encantó lo que dijo Susana en este sentido de que tenemos que estar abiertos a la experiencia del duelo, con todo lo que esto implica. Tener consciente que un tiempo lo vamos a pasar mal. Habrá fechas, habrá lugares que nos contacten con la ausencia y tenemos que ser muy pacientes en este proceso. Obviamente, al cabo del tiempo, de acuerdo a este enriquecimiento que podamos tener en nuestro trayecto y acudiendo a terapia, leyendo libros, leyendo toda esta información que nos dé una visión distinta en torno a la situación de la muerte. A veces yo he tratado de luchar con todo ese dramatismo que muchas veces se tiene la relación con la muerte en este sentido. Yo he dicho que la muerte es la hermana de la vida. Muchas veces la muerte termina con mucho dolor para alguna persona que ha sufrido mucho alguna enfermedad. Es verla como parte de la existencia y como una aliada. Y en dado momento es esta situación de mortalidad que sea un impulso para mi propia vida, para poder enriquecerla, para ser el medio de ayudar y sanar a otros. La Mu- muerte es parte de la existencia, eso lo tenemos que tener claro. En este sentido de mortalidad, me Lo ocupa que más, pasa, yo, me da, Rodolfo, A me da la ver, oportunidad. Susana, te escuchamos. Adelante, Susana. Sí, gracias, Rodolfo. no, Adelante. lo que yo digo es que la muerte nos pone frente a la finitud de la vida. Yo antes de la muerte me creía inmortal, que a mí eso no me iba a pasar nunca. Y la finitud de la vida te hace gozar el momento, el presente. Entonces yo puedo gozar de una puesta de sol, de cosas pequeñas que antes quizás ni siquiera me daba cuenta que existían o que estaban a mi alrededor, de la sonrisa de alguien cuando los ángeles, sabes, Rodolfo, para mí los ángeles son esas personas que tú no conoces y que todos los días te hacen un milagro. Ese que te ayuda, que perdiste hasta el teléfono y que te lo presta, o esa persona que de repente se pone en tu camino y que te presta un auxilio sin conocerte. Eso para mí son los milagros de todos los días que a veces antes, cuando yo me sentía inmortal, ¿verdad? No me daba cuenta de que todas esas personas que Dios me va poniendo en el camino son ángeles que me ayudan y que yo no los tenía ni siquiera considerados, no, sí, gracias, hasta luego, o sea, nunca lo pensaba, porque no meditaba yo no reflexionaba. Yo creo que en el duelo tenemos que educarnos y por eso que los libros son lo más importante. No solo es el bálsamo de la vida, es lo que nos permite, ¿verdad?, a través de la palabra poder comprender un poco más mis sentimientos, contestando a Cali lo que preguntaba de los sentimientos. ¿Por qué me está ocurriendo esto en este momento? ¿Es normal? ¿Me estoy volviendo loca? ¿Necesito tomar una píldora? Yo siempre digo, miren, las cosas que nos van pasando son parte de un proceso. A algunos les llega una parte antes, a otros van... Cada uno tiene su ritmo, ¿verdad? Pero son parte de un proceso y son normales. Por eso que los libros te educan, ¿para qué? Para que sepas que no te debes asustar. Uh -huh.
¿Sí? Y hay Limpia. una salida, que el túnel negro que yo estoy viendo en este momento, hay una luz siempre, una luz que me va a iluminar, que me va a permitir seguir viviendo con alegría, comprendiendo que la vida está hecho de vida y muerte, pero yo tengo que entender e integrar estas dos palabras en mí, porque al integrarla yo voy a poder realmente vivir esta vida con plenitud. Con plenitud quiere decir amando a otros. Exacto. Muchísimas gracias. Nos dice Ale Coeto de Sánchez, es muy difícil aceptar la voluntad de Dios y más cuando no es lo que esperas. Isabel Fernández nos dice, Leslie, hay reuniones vía Zoom. Si no encuentras un grupo presencial, son internacionales. Isabel Fernández está en Chile también, Mariposas Chile, que es muy conocida en el ámbito de los grupos Renacer, porque se reúnen cada semana y tocan un tema y se apoyan entre todas las mamás que han vivido este difícil fallecimiento. También nos dice Sonrisa del Payaso, gracias por tan importante información. Nos dice Gloria Troyo, saludos Susana, Rodolfo y Cali, invitación a todos los padres que necesitan ayuda a unirse a alguno de los grupos Renacer, nos dicen. El maestro Jorge Montoya nos dice saludos, Cali, nos dice Frida, ya estoy muy mal con angustia y ansiedad a partir de un fallecimiento. Nos dice Rosa Sánchez, mil gracias a los ponentes por tanta sabiduría. Marisol también nos dice muchas gracias por el tema. Giselle, bueno, pues hay muchos comentarios acerca de este tema, que es un tema, me parece muy importante, porque no en todos los programas ni en todos los lugares hablamos del fallecimiento de un hijo, como que es un Así tema es. tan fuerte y tan doloroso que no todos hablan de él, así que yo les agradezco muchísimo que estén acá. Susana, háblanos un poquito acerca de tu libro. Ya tienes 2 libros, cuéntanos un poco. Mira, el primero es bien conocido porque es Un hijo no puede morir y ya tiene 22 años. Oye, hasta el Papa lo recomendó, ¿no? El Papa Juan Pablo II. Sí, como Cali, linda. Bueno, es un libro lindo, le tengo mucho cariño, ha pasado el tiempo, increíble como pasa todo, pero es un libro de fondo, porque los padres siempre somos padres. Y lo que nos pasa cuando muere un hijo es muy, si bien las causas son distintas, vamos por los mismos sentimientos, tenemos las mismas emociones, las mismas ansiedades, los mismos dolores, ¿verdad? En fin, así que es un libro que ya tiene sus años. Y el otro libro, el segundo, que es menos conocido, y siempre digo, es mi talón de Aquiles porque lo tengo que publicar, se llama La otra cara del dolor y está dedicada totalmente a hermanos en duelo, porque a medida que pasaba el tiempo yo recibí muchas cartas, Cali, de hermanos que me enrostraban, ¿verdad? No haber escrito para ellos, que siempre se preocupaban, me decía una, de la mamá, del papá, en fin, pero de ellos no. Entonces, un día pasó bastante tiempo después que yo recibí todas estas cartas, que fueron muchísimas, llamarlos. Y yo dije, el que me contesta está de Dios, que a ese tengo que hablarle y juntarme con esa persona. Y la verdad es que todos los que están en el libro, La otra cara del dolor, son hermanos que me contestaron el teléfono, pero después de muchos años de que me habían escrito esta carta, porque yo no me atrevía, Cali, en realidad, como a volver a meterme en el tema. Yo me sentía que ya estaba como saliendo, ¿verdad? Y que escribir un libro, tú lo sabes, Rodolfo, necesitas involucrarte en cuerpo y alma, porque la que escribe y la que está, yo estaba 8 horas sentada escribiendo porque me involucraba en cada una de sus historias. Una de las historias que es muy impactante para mí hasta el día de hoy es una japonesa que conocí, cuyo hermano había muerto por
a ver, se drogaba, ¿verdad? Y había tenido, digamos, bueno, varios episodios de ataques al corazón, en fin, hasta que murió. Y esta mujer me contaba su historia y yo realmente cada momento de que ella me contaba, yo lloraba con ella. Luego está otra hermana que murió su hermano único, ¿verdad? Y para ella se había acabado la vida porque con él compartía todo, la pieza, la habitación, compartía los sueños, los viajes, el colegio, el bus al colegio, compartían todo. Entonces, ese libro, La otra cara del dolor, tiene una gracia muy grande. Cada una de las historias está después analizada por un psiquiatra o por un psicólogo. Y eso hace que el libro tenga un peso específico diferente. Y luego también decidí que este libro, al tener ese peso, ¿verdad? Yo quería que me hablaran tres religiones distintas, tres, siendo todos, ¿verdad?, monoteístas, que me hablaran del dolor, por ejemplo, un rabino, con el cual muy inteligente, un hombre muy sabio, que me habló de la muerte en el judaísmo y explicó muchas cosas interesantísimas en el libro. Después hablé, por supuesto, con un religioso católico y así con distintos, ¿no? Que pudieran dar su visión de la muerte. Por ejemplo, los judíos tienen la Shiva, que es después de fallecido, ¿verdad? Ellos tienen que, durante una semana, ellos tapan incluso los espejos porque uno mata el ego en la muerte. Y es verdad, cuando te enfrentas a la muerte, tú no te importa ni lavarte, ni peinarte, ni mirarte en un espejo. Reflejar que tu alma está negra. Hay cosas muy interesantes en las distintas religiones y entonces esa visión un poco más ampliada, ¿verdad? Le dio un peso al libro La otra cara del dolor. Así es que yo prometo, pero no desilusionar a nadie, poder publicarlo de nuevo porque está agotadísimo este año. Así es que de eso se trata La otra cara del dolor. La otra cara del dolor, fabuloso. Gracias por compartirnos. Fíjense, está Yolo Chávez de Cristal y Roca, también nos manda saludos. Gracias, Susana y Rodolfo, siempre es de mucha ayuda y conforta mucho sus conocimientos y experiencia. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Rodolfo, pues cuéntanos un poquito, tus conclusiones acerca del duelo, en este caso por el fallecimiento de un hijo, pero en general, ¿algo más que nos quieras compartir sobre el duelo? Yo creo que en esta parte es encaminar el proceso de duelo con todas las etapas que voy a experimentar en el trayecto, estar abierto a muchísimo aprendizaje, conducirlo a través del amor. Sor Juana Inés de la Cruz decía, aquieta a la loca de la casa. La loca de la casa es nuestra mente, la cual a través de nuestros pensamientos nos lleva al sufrimiento. El proceso de duelo tiene un compromiso enorme de transformación. Tengo que transformar mis palabras, tengo que transformar mis pensamientos de una forma en la cual yo pueda ir recuperando, pueda ir reconstruyendo mi sentido de vida a través del amor. Ya la muerte de un ser querido es lo suficientemente dolorosa para que yo en existencia la condene a un sufrimiento innecesario. En esta parte, muchas de las veces, lo que hace complicado este trayecto es que convertimos a nuestra mente en un campo de concentración emocional. Tenemos que tener también la humildad de poder transitar y estar abiertos al aprendizaje. ¿Cuánta información puede cambiar en el sentido en que yo le doy una forma distinta de ver a la ausencia? De todos Qué los amores lindo. vividos que tuvieron que irse, aprendí que el dolor de su ausencia no se equipara con la riqueza que dejaron en mi existencia. Bien valió la pena lo vivido. No me quedo con lo que fue, sino bendigo que haya sucedido. Que sean las palabras, que sean los libros, que sean los contenidos los que transformen a la mente y al corazón y pueda conducirse de una forma más propositiva, que en dado momento esto lo podamos transformar en ayuda y en servicio porque se vuelve un propósito. Y obviamente cuando experimentamos otras pérdidas, sabemos a través de esta luz
que ya tenemos un sendero nuevo para poder continuar. Yo Oye, siempre hago una invitación en ese sentido. Perdón, Susana. no, si lo único que quería decir que estoy tan de acuerdo contigo y que lo que los padres tienen que hacer es que la vida de ese hijo cuente. Exacto. Hacer que cuente. Qué bonito. Y nos escribe Isabel Fernández, son maravillosos. Gracias, Susana, Rodolfo y Cali. Un abrazo con mucho cariño. Aide Montes también nos habla de otro tipo de duelo, pero que me parece que también es importante. Nos pregunta cómo se trabaja el duelo cuando, por ejemplo, no se sabe si el ser querido ha muerto o no, cuando hay desapariciones, ¿no? Desaparecer. ¿Cambia en algún sentido? ¿Algo nos quieren compartir, Susana, Rodolfo? Yo creo que es un duelo muy complicado en este sentido, porque cuando tú has vivido la experiencia de un ser querido y has vivido el acompañamiento al momento del servicio funerario, que lo has enterrado, tú tienes un lugar donde ver, donde poder acudir a esa certeza de la muerte de tu ser querido. Pero en la muerte cuando existe una situación de desaparición, no sabemos si está vivo o está muerto. Es algo muy complejo para las familias en este sentido. Yo tuve que hacer una variante de mientras te encuentro, obviamente quitando la connotación de la muerte en este sentido, pero sí de darle sentido a mi vida en este aspecto. Yo tengo que continuar. Obviamente tengo la esperanza abierta de que en algún momento yo te pueda volver a reencontrar, pero obviamente son procesos de duelo muy complejos. Yo he tenido la oportunidad de acompañar a varias personas en este sentido y obviamente vamos transitando en este sentido cuando la persona va teniendo la claridad a través del tiempo. La misma persona va elaborando su propio proceso de decir, ya son muchos años, ya fueron muchas investigaciones, si mi hijo está con Dios, yo voy a estar en paz. Pero es algo muy complejo en este sentido porque no Sí. existe la certeza de un cuerpo ni la certeza de que haya sido enterrado, y obviamente está en una situación donde esta vivencia es terriblemente dolorosa. Y la parte intuitiva, ¿no? A veces se trabaja con qué le dice su corazón, ¿no? Algunas mamás, quieren buscar a sus hijos desaparecidos toda la vida y en eso invierten, sus energías y es muy válido. Yo creo que hay que acompañarlas desde el respeto de qué quiere decidir cada uno, Claro. porque algunas mamás, pese a que hay algunas evidencias que pudieran apuntar a que sus hijos pues no desaparecieron, los asesinaron, ¿no? En México ha habido muchos casos así, yo diría que la palabra adecuada sería que los asesinaron, no que desaparecieron, porque, este, pues, está ocurriendo mucho, ¿no? Pero bueno, estas mamás van teniendo algunas evidencias y aceptan y reconocen a lo mejor que sus hijos ya no están en este plano, pero otras muchas dicen: "Mi hijo está vivo y mientras no tenga un cadáver a quien llorarle, yo voy a, luchar". Y entonces, pues hay grupos de papás que están en la lucha por encontrar evidencia de dónde están sus hijos, y con esta incertidumbre de a ratos y seguir viviendo a pesar de este dolor. Adelante, Susana. Solamente quería agregar algo que creo que es importante, que son los ritos. Cuando fallece un hijo, hay todo un rito, ¿verdad? Está el funeral. Antiguamente, ¿verdad? Se velaba en la casa, se lloraba en la casa, estaba toda la familia alrededor del ser que había fallecido, ¿verdad? Ese ser querido. Hoy día, ¿verdad? El poder completar este ciclo es muy importante. Para aquellas personas, en cambio, que tienen un hijo desaparecido o una hija desaparecida, como decía recién Rodolfo, ¿verdad? Es muy difícil porque es cierto que uno se plantea, porque la esperanza siempre existe en tu corazón, siempre existe y es muy válida. Es tan válido como para un ser querido que está enfermo. Tú siempre tienes es la esperanza del milagro que ese ser querido se mejore. Entonces tienes la esperanza de recuperarlo, de que está bien, de que en algún lado está. Entonces tú vives como en ese limbo, como en un estado en que no sabes
nada de ese ser querido, no tienes dónde ir a poner una flor, dónde ir el Día de Muertos a rezarle. Entonces creo, y ha resultado por lo menos en Chile, a gente que ha hecho memoriales. Creo que en México también hay unos muy bonitos, unos memoriales que han hecho en memoria de esos hijos, ¿verdad? Y han hecho cosas lindas. Puedes poner su nombre en una bandera, puedes bordar su nombre, puedes hacer tantas cosas eh, para recordarlo en algún lugar. Puedes plantar un árbol, en fin, tantas cosas como ustedes quieran. Pero es importante para cerrar un ciclo tener un lugar Ujú. físico. Así es, así es. Pues estamos casi en el tiempo que podemos estar en este programa. Para mí ha sido un deleite escucharlos. Susana, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Dios te bendiga siempre. Gracias por darnos luz con todo lo que tú sabes y con todo lo que tú has transitado y lo que escribes. Esperamos nuevamente ese libro de la otra cara del dolor para que tú lo puedas publicar o que lo podamos encontrar en Amazon o en alguna plataforma para poderlo adquirir desde México. Rodolfo, pues yo te agradezco muchísimo que estés por acá, que hayas aceptado la invitación. Van a aparecer nuevamente tu número telefónico, Rodolfo, para que se puedan contactar contigo aquellas personas que estén transitando por un duelo y que necesiten el acompañamiento de un tanatólogo. Y bueno, pues a ustedes les mando un abrazo grande, grande, grande y nos vemos el próximo martes que tenemos otro tema. Nos preguntaban por acá si si siempre tocamos estos temas, estos y muchos otros, todos tienen que ver con la salud emocional. Si ustedes conocen a alguien que requiera de apoyo psicológico gratuito, simplemente nos tienen que llamar al 800-911 3232. Este es el número directo del Centro Simi de Salud Emocional. Son más de 100 psicólogos que estén dispuestos en este momento Qué para maravilla. escucharte. Simplemente llámanos y estamos para apoyarte. Estamos contigo. Estamos a una llamada de distancia. 800-911-3232. Y con eso terminamos el programa del día de hoy. Susana, muchísimas gracias. Tanatólogo Rodolfo Vargas Lazarín, gracias, gracias por aceptar la invitación y en este programa pues aparecen los datos de nuestro tanatólogo consentido para la próxima vez. Esperamos más tiempo seguirlos escuchando. Chao, Rodolfo, un gusto. Chao, Gali, Susana. Bye, Cali. bye, Cuídense bye, mucho. bye. Bye. Bye.